Voy a proceder, pues, a la presentación de mi tesis doctoral dirigida por Miguel Ángel Olaya Tárraga y Javier Benayas del Álamo, que he desarrollado dentro del programa de doctorado en Conservación de Recursos Naturales de esta universidad, con el título Riesgo de invasión biológica en ecosistemas terrestres antárticos. El trabajo de la tesis que voy a presentar se enmarca en la crisis global que está sufriendo la biodiversidad, que en parte se traduce por una redistribución de las especies que afecta tanto a los ecosistemas como al bienestar humano. Como se puede ver en esta reciente revisión, en el continente antártico los ecosistemas que han recibido mayor atención son los marinos, y los efectos de la redistribución de las especies afecta principalmente a la salud de los ecosistemas. En los ecosistemas terrestres la situación es similar, pero el estudio de los ecosistemas terrestres antárticos presenta sus retos. Por un lado, si arrastramos el área del continente antártico sobre el continente europeo, vemos que son de tamaños similares. No obstante, las zonas libres de hielo donde se encuentran los ecosistemas terrestres representan una área similar a la de la República de Irlanda, representada en azul, o por poner un ejemplo más cercano, son algo menos extensos que la Comunidad de Castilla-La Mancha. Sin embargo, las zonas libres de hielo se encuentran distribuidas todo a lo largo y ancho del continente, y se las puede considerar como un sistema de islas aisladas por grandes extensiones de hielo. El aislamiento y consiguiente diversidad de historias evolutivas en conjunción con las diferentes condiciones climáticas y otras propiedades físicas han permitido diferenciar 16 regiones biogeográficas. Estas regiones biogeográficas se denominan Antarctic Conservation Biogeographic Regions, a las que me referiré como ACBRs. En el ámbito de la conservación antártica, la mayor amenaza para los ecosistemas terrestres son las invasiones biológicas. Hasta ahora, se han identificado 14 especies exóticas que han sido introducidas accidentalmente por humanos, todas ellas localizadas en la Antártida marítima, Península Antártica, las Islas Shetland del Sur y las Islas Orcadas. Una de las razones por las que las especies exóticas presentan una gran amenaza es que las especies de regiones no antárticas resultan, en gran parte, de presiones bióticas, mientras que la biodiversidad terrestre antártica resulta principalmente de los filtros abióticos. Esto quiere decir que las especies exóticas son mejores competidoras que las nativas, y pueden llegar a desplazarlas e incluso llevar algunas especies a la extinción. Por lo tanto, conocer dónde podrían potencialmente establecerse estas especies, es decir, predecir el rango potencial de distribución geográfica de las especies, permitiría proponer medidas de bioseguridad para evitar su establecimiento. En este sentido, la disciplina de la biogeografía es una disciplina de gran utilidad, pues estudia los mecanismos que explican la distribución de las especies. En particular, a pesar de haber cumplido recientemente 100 años, la teoría de nicho es de gran valor por su poder de predicción. El concepto de nicho de una especie fue definido por Grinnell como la unidad de distribución más pequeña dentro de la cual cada especie se mantiene debido a sus limitaciones instintivas y estructurales. Es decir, se trata de las condiciones necesarias para la supervivencia de una población en un espacio ambiental de variables abióticas independientemente de otros factores. Cuando el nicho de una especie se deriva del rango que ocupa, se denomina el nicho realizado, y esto es porque el rango ocupado de una especie está en realidad limitado por otros factores aparte del abiótico. Está también limitado por factores bióticos y la capacidad de movimiento de la especie. Y, en su intersección, se define el rango ocupado por la especie. Sin embargo, en el contexto antártico, como ya se ha mencionado, las interacciones bióticas entre las especies son mínimas, y por lo tanto, el rango ocupado por las especies nativas es el resultado principalmente de los factores abióticos y de movimiento. Y en el caso que nos ocupa de las invasiones biológicas en la Antártida, el vector de dispersión no tiene límites, pues somos nosotros, los humanos. En este mapa de la huella humana se puede observar que nuestra presencia se expande por todas las zonas libres de hielo con intensidades diferentes. Por ello, podemos asumir que los factores abióticos
predicen en su mayoría el rango potencial de especies invasoras en la Antártida. Si conocemos el rango potencial de las especies invasoras, podemos definir las áreas potencialmente vulnerables a su establecimiento, que es el objetivo principal de esta tesis. Para ello, en el primer capítulo, hemos generado datos abióticos en la forma de una base de capas globales de información bioclimática que incluyen la Antártida. Con estos datos, en el segundo capítulo, hemos comparado climáticamente la Antártida con el resto del mundo. Hemos localizado aquellas áreas del mundo que por su similitud climática con las zonas libres de hielo serían aptas para albergar especies con capacidad de establecerse en la Antártida y hemos podido clasificar un grupo de especies de insectos que ya se han establecido en las islas subantárticas. A continuación, hemos identificado aquellas ACBRs que comparten áreas climáticamente similares y que están conectadas por actividades humanas. En los dos últimos capítulos nos hemos centrado en especies de colémbolos. Por un lado, en el cuarto capítulo hemos estudiado las rutas naturales de dispersión de especies nativas que podrían utilizar las especies de colémbolos una vez introducidas en la península antártica, y en el quinto y último capítulo hemos construido modelos correlativos de distribución para 4 especies de colémbolos exóticos que ya se han establecido en la Antártida. Desde 2005, la base de datos abióticos más conocida es WorldClim, que se considera global. Pero para llevar a cabo nuestro objetivo le faltaba una porción importante del globo, la Antártida. Por ello, hemos recurrido a anteriores estudios a escala continental de la Antártida que usaban variables climáticas y para ellos se había utilizado los datos del programa de la NASA MERRA. MERRA contiene información global de la temperatura y la humedad específica, que es la cantidad de vapor de agua que se haya contenido en el aire. Hay datos disponibles desde 1981 hasta 2010 con una resolución temporal de 1 hora. Para crear nuestra base de datos hemos trabajado en tramos de 10 años. Hemos seguido un protocolo similar al que creó WorldClim. Para ello, en un primer paso hemos extraído los máximos y mínimos mensuales. A continuación, hemos creado variables bioclimáticas para cada año. Estas variables bioclimáticas son similares a las de WorldClim. Por un lado hay 11 variables basadas en la temperatura, como la media anual, la temperatura máxima del mes más cálido, la temperatura mínima del mes más frío, como son las conocidas variables de WorldClim. Y por otro lado hay 8 variables basadas en la humedad específica. Mientras que en WorldClim se trataba de la precipitación, algunas de las variables de este tipo son la media anual de la humedad específica, la variación de la humedad específica o la humedad específica del mes más húmedo. Para cada uno de estos dos tipos de variables hay variables bioclimáticas combinadas, es decir, que utilizan información del otro tipo de variable, como por ejemplo la temperatura media del trimestre más húmedo o la humedad media del trimestre más cálido. A continuación, hemos calculado la media para cada década. Por último, hemos interpolado la información para aumentar la resolución espacial. Hemos comparado dos tipos de metodologías, el spline, que pasa exactamente por los puntos de información dados y ajusta una curva lo más suavizada posible sin asumir normalidad o estacionalidad, y por otro lado el kriging, que es una técnica estocástica. Al comparar los resultados de las dos técnicas, hemos observado que las mayores diferencias se encuentran en las zonas litorales y de alta montaña. Elegimos la técnica de spline pues no precisa de asunciones de normalidad y fue la metodología utilizada para producir WorldClim, lo cual hace más fácil la transición de una base de datos a otra. Usando esta técnica, hemos producido las variables bioclimáticas a 3 resoluciones espaciales, 10 arcominutos, 5 arcominutos y 2,5 arcominutos. Y esto lo hemos hecho para cada una de las décadas. Una vez obtuvimos la base de datos de MERRA-CLIM, procedimos a su validación.
Para ello, nos basamos primeramente en los recursos bibliográficos que ya habían validado los datos de Merra. Estos eran de diferentes periodos de tiempo y de diferentes escalas. Y además, tanto de variables de agua como de energía, donde se incluiría la temperatura. En particular, comparamos los datos de temperatura horarios con las estaciones de medición automática que se encuentran en la Antártida. Los datos de temperatura horarios de las estaciones meteorológicas y de Merra tienen una correlación muy fuerte, pero Merra reporta temperaturas más frías. No obstante, durante los meses de verano, es decir, entre noviembre y marzo, las diferencias son menores. Por lo tanto, las mayores discrepancias se dan con las temperaturas más frías, cuando la actividad biológica es mínima. Una vez construida la base de datos de variables climáticas global, nos hemos basado en la hipótesis del ajuste climático. Esta indica que las especies deberían tener mayor probabilidad de establecimiento en una nueva área si el clima y ambiente físico son similares a los del rango nativo. En este caso, los rangos nativos estarían fuera de la Antártida y la nueva área en la Antártida. Las zonas climáticamente similares fuera de la Antártida serían fuentes de especies amenazadoras y las zonas climáticamente similares en la Antártida serían vulnerables al establecimiento, y así las hemos denominado sumideros. Para localizar análogos climáticos entre estas dos regiones del mundo, hemos utilizado la base de datos Merraclim. Para reducir el número de variables, hemos hecho un análisis de componentes principales y hemos caracterizado todo el globo con los 6 primeros ejes que albergaban 99% de la variabilidad. Hemos dividido el mundo usando el paralelo 60 sur para diferenciar la Antártida del resto del mundo, es decir, por un lado las fuentes y por otro los sumideros. Hemos utilizado una malla de resolución 10 arcominutos. En la región no antártica esto se ha traducido en más de 600.000 celdas y en la región antártica libre de hielo en más de 11.000 celdas. Una vez definidas las celdas, hemos calculado la distancia euclidiana entre todos los pares posibles de celdas. El primer resultado que hemos obtenido es un mapa con los valores mínimos de la distancia euclidiana con la Antártida. Una distancia de 0 significa que esa celda del mundo es climáticamente similar a alguna celda antártica y, en principio, todo valor superior indica que no hay similitud total. Es por lo tanto necesario encontrar un valor mayor que 0 para distinguir similar de disimilar e identificar análogos climáticos. Para ello, hemos utilizado las islas subantárticas y las especies exóticas de insectos que allí se encuentran. Hemos extraído los valores de distancia climática para el rango completo de estas especies y hemos seleccionado la mediana como umbral. De este modo, hemos podido diferenciar zonas climáticamente disimilares, en gris, de zonas climáticamente similares, en color. Las islas subantárticas tienen bastantes áreas similares a la Antártida, es decir, tienen análogos climáticos. Pero también otras regiones alpinas y de alta latitud en el hemisferio norte. No obstante, dentro de los valores similares, de nuevo tenemos el problema de identificar valores para clasificar la similitud. Para llevar a cabo una clasificación con sentido en el contexto de la conservación antártica, hemos utilizado las ACBRs y hemos estudiado para cada celda no antártica la relación entre su valor de distancia climática mínima y el número de ACBRs para el cual esa celda tiene análogos climáticos. De este modo, hemos podido clasificar las regiones no antárticas por el número de ACBRs con las que tienen análogos climáticos. Los valores de distancia climática nos han servido para identificar la proporción de análogos climáticos que tiene cada celda antártica con el resto del mundo, y el valor de distancia climática con el más similar de ellos. Dividiendo estos dos valores, podemos identificar las zonas más vulnerables, pues son las que más análogos climáticos tienen en el mundo y además son más similares. Finalmente, con los valores de distancia climática calculados, también hemos estudiado la amenaza que presentan las especies exóticas de insectos de las islas subantárticas. Pues, como hemos visto, las islas subantárticas son bastante similares y además son la región más cercana a la Antártida geográficamente hablando.
Para ello hemos creado tres índices. El primero, el de establecimiento, indica la proporción de presencias que se encuentran en zonas por debajo del umbral, que en la gráfica va a estar en el eje X. A continuación, el de desplazamiento de nicho es la diferencia entre el mínimo en el rango nativo y el mínimo en el rango no nativo. Cuando su valor es positivo, el rango no nativo cubre un nicho que es más parecido a la Antártida. Por último, el tercer índice es la diferencia entre el máximo y el mínimo en el rango nativo. Cuanto menor es el valor, el nicho de la especie está más restringido a cierta similitud climática con la Antártida, y su valor está representado por el color. Hemos combinado estos índices para clasificar la amenaza que presentan estos insectos para la Antártida. Hemos dado prioridad a las especies con mayor número de observaciones en zonas climáticamente similares a la Antártida. A las especies cuyo rango no nativo cubre áreas más similares a la Antártida. Y, finalmente, las que tienen una amplitud de nicho pequeña, es decir, son especialistas. Si nos fijamos en 6 de las especies clasificadas en el top 10, vemos que tienen una alta proporción de observaciones en zonas climáticamente similares a la Antártida, su rango introducido es más similar climáticamente a la Antártida que el nativo y tienen una amplitud de nicho estrecha. Además, destacan por la pequeña cantidad de observaciones que hay de ellas. Por lo tanto, creemos que estas especies deben de tener prioridad en el estudio para aumentar el número de observaciones, describir sus límites fisiológicos, obtener información poblacional y describir posibles vectores de transporte. En el tercer capítulo nos hemos vuelto a basar en la hipótesis del ajuste climático. Pero esta vez nos hemos interesado por la vulnerabilidad y amenaza que presentan las ACBRs entre ellas, pues las ACBRs se diferencian las unas de las otras en parte por las condiciones climáticas y en parte por la composición de las comunidades. Por lo tanto, en este caso, cada ACBR es a la vez rango nativo y nueva área. Además, hemos tenido en cuenta en qué ACBRs llevan a cabo sus actividades los diferentes programas nacionales que podrían transferir especies de una ACBR a otra. Finalmente, hemos trabajado con las zonas libres de hielo con una huella humana alta. La huella humana para la Antártida se ha calculado recientemente y sus valores son continente dependiente. Hemos elegido como umbral para diferenciar la huella humana alta de la baja el valor de 30. Este valor en los Estados Unidos corresponde a la huella humana que se encontraría en los aledaños de carreteras secundarias y en la Antártida serían zonas bajo la influencia alta o moderada de bases, campamentos o puntos de visita turísticos. Para calcular la similitud climática entre pares de ACBRs, hemos utilizado dos variables bioclimáticas que describen la variabilidad de temperatura y la temperatura máxima de los meses más cálidos. Y hemos llevado a cabo un análisis de detección de extrapolación, el XDET. El XDET se basa en distancias y los valores que se encuentran entre 0 y 1 reflejan similitud climática. Así, hemos obtenido una matriz de los 240 pares posibles de ACBRs. Si nos fijamos en un par de ACBRs, como por ejemplo las ACBRs 8 y 9, vemos que esta matriz es espacialmente explícita. Podemos ver qué áreas de la ACBR son climáticamente análogas a la ACBR 9 y viceversa. En primer lugar, podemos ver que en estas ACBRs hay muy pocas áreas en blanco, que serían las áreas no análogas. En cambio, hay una mayoría de áreas con bajo impacto humano que están pintadas en verde. Si nos concentramos en las zonas en azul con alta huella humana, vemos que un 88% de las áreas con alto impacto humano de la ACBR 8 es análoga a las zonas de alto impacto de la ACBR 9 y un 95% de las áreas con alto impacto humano de la ACBR 9 es análoga a las zonas de alto impacto de la ACBR 8. Con estos valores de proporción hemos podido clasificar el tipo de similitud climática entre los 240 pares de ACBRs.
y lo hemos hecho en 7 clases, desde nula hasta alta similitud climática bidireccional. Esta última clase sería el cuadrado de arriba a la derecha, y ahí encontramos a las ya mencionadas ACBRs 8 y 9. Pero también además al par formado por las ACBRs 8 y 16 y finalmente al par formado por las ACBRs 3 y 4. En este gráfico, donde salen solo representadas las clases de similitud climática más altas, vemos que estos pares de ACBRs se encuentran en la península antártica y en la Antártida Oriental. A continuación, con la clasificación de relación de similitud climática, hemos identificado 2 núcleos de similitud climática. Uno principalmente a latitudes bajas y otro a latitudes altas. Esto significa que los movimientos dentro de cada uno de estos 2 núcleos tienen que llevarse a cabo con medidas de bioseguridad robustas para evitar posibles transferencias. Pero además hemos estudiado los núcleos formados por las actividades llevadas por los programas nacionales, representadas por la forma de los nodos, círculos y cuadrados. Observamos que los núcleos anteriores se dividen en 2. Esto significa que dentro de cada uno de estos 4 núcleos, el movimiento y establecimiento de especies es más plausible por las rutas de humanos ya existentes. En el cuarto capítulo hemos trabajado a escala regional, centrándonos en la península antártica. Esta está compuesta por 5 ACBRs, pero la hemos subdividido en 7 regiones: las Islas Orcadas, las Islas Shetland del Sur, el grupo de islas de Joinville, el grupo de islas de Ross, el archipiélago de Palmer, la bahía Margarita y el resto en amarillo lo hemos identificado como la península antártica. Ahí encontramos a las especies de colémbolos nativos, Cryptopigus antárticos y Phosomotoma octoculata. Con ellos hemos estudiado los mecanismos detrás de su rango, que las especies exóticas que llegan a alguna parte de la península podrían utilizar. Estos 2 colémbolos solapan su rango en las ya mencionadas Islas Orcadas y las Islas Shetland del Sur, pero el rango de Cryptopigus antárticus se expande a lo largo de la costa oeste de la península antártica y, además, Cryptopigus antárticus ha estado presente en las Islas Shetland durante 1 millón de años más que Phosomotoma. En primer lugar, hemos estudiado los factores abióticos y para ello hemos utilizado la base de datos climática CHELSA. Esta base de datos es interesante a escala regional porque tiene una resolución de 1 kilómetro. Pero además, tiene series temporales mensuales. De este modo, hemos podido unir cada observación de las especies a las condiciones climáticas experimentadas en el año en que fueron colectadas. Para elegir las variables a utilizar, hemos comparado los valores observados entre las especies y hemos elegido las variables donde había una diferencia significativa según el test de Mann-Whitney. Estas fueron la media del rango diurno, BIO2, y la media de la temperatura en el trimestre más frío, BIO11. Hemos utilizado de nuevo el análisis de detección de extrapolación como referencia. Hemos utilizado los valores de las variables bioclimáticas en los puntos de observación en el año en el que se observaron y 12 sets diferentes de proyección, uno por cada campaña en la que se recogieron las especies. El resultado es la media de los 12 años. El valor de 1 significa que ese punto ha sido análogo al nicho de la especie durante los 12 años, mientras que un valor de 0,08 significa que ese punto ha sido análogo al nicho de la especie únicamente durante un año. En los puntos de observación, los valores que encontramos para Cryptopigus sugieren que entre la mitad y todos los años han sido análogos al nicho de esta especie, mientras que en el caso de Phosomotoma no hay ningún lugar donde se haya observado la especie que haya sido análogo a su nicho en los 12 años. Una vez hemos determinado los factores abióticos, hemos proyectado el nicho al espacio geográfico y parece que, en principio, las 2 especies podrían ocupar un rango mayor al que se conoce. Por lo tanto, hemos estudiado otro factor que podría limitar el rango, las capacidades de movimiento de las especies. En este caso, el viento y el transporte humano. En primer lugar, el viento se considera uno de los vectores principales de dispersión de los colémbolos en la Antártida y para más especies en el hemisferio sur.
Hemos utilizado la base de datos de viento de Seawinds durante las fechas del 1 de noviembre de 2000 y 30 de abril de 2001, que engloban el verano austral, cuando las zonas libres de hielo están descubiertas. Hemos estudiado la conectividad por viento entre los puntos de observación de las especies, es decir, entre las diferentes regiones que hemos definido codificadas por colores. Para cada celda de esta matriz podemos identificar regiones que estén conectadas por viento, es decir, con valores altos de conectividad en el eje X, y también podemos identificar la similitud climática que hay en la región receptora con el nicho de cada una de las especies. Cuanto más oscuro el rojo, mayor similitud con el nicho de Cryptopigus, y cuanto más oscuro el azul, mayor la similitud con el nicho de Phosomotoma. Por ejemplo, desde el archipiélago de Palmer a la bahía de Margarita hay cierta conectividad por viento. Sin embargo, esta es muy baja. Cryptopigus encontraría un clima similar a su nicho, pero Phosomotoma no. En realidad, para Phosomotoma hay muy pocas regiones con clima análogo a su nicho, y el nicho análogo se encuentra en la misma región donde se ha observado, por ejemplo, en las islas Shetland del Sur. Por lo tanto, aunque el viento sea un vector de dispersión para los colémbolos, parece que su rango se extendería a nuevas regiones gracias al viento en muy pocas ocasiones. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, son varios los programas nacionales que llevan actividades en la península antártica, y algunos en varios lugares de una misma ACBR. Y lo que observamos es que en muchas localizaciones con infraestructuras humanas, el clima es análogo para el nicho de las dos especies, es decir, donde se encuentran, los valores son próximos a 1. Por lo tanto, si son introducidas accidentalmente, las especies encontrarían un clima similar al de su nicho. De nuevo, las medidas de bioseguridad para evitar estas introducciones son de vital importancia. En el último capítulo nos hemos centrado en las especies de invertebrados exóticas que ya se han encontrado en la Antártida, para predecir su distribución con modelos de distribución. Aunque esta técnica ya se ha utilizado para especies de invertebrados de interés, no se han realizado con las especies que ya se han establecido en la Antártida. Por lo menos 4 especies de colémbolos se han observado en la Antártida, los 4 de origen europeo. Brevemente, en los modelos de distribución de especies se unen las observaciones de la especie a las condiciones climáticas. En nuestro caso, hemos calibrado los modelos con las presencias europeas y también con las de su rango no nativo descargadas desde GBIF. Para el dataset de pseudoausencias, hemos utilizado las presencias de otros organismos entognatos en las mismas bases de datos, pero donde la especie de interés no se ha identificado. Teniendo en cuenta que los colémbolos pueden llevar a cabo el subenfriamiento, es decir, mantener líquidos en estado líquido por debajo de la temperatura de solidificación, y que esta capacidad de subenfriamiento está ligada a la deshidratación y la resistencia de la desecación, en primer lugar hemos seleccionado variables bioclimáticas de Merraclim que podrían afectar a la realización del subenfriamiento. De esta primera selección hemos descartado variables que estuvieran correlacionadas, lo cual ha resultado en 5 variables, 3 relacionadas con la temperatura y 2 con la humedad. Con estas 5 variables hemos realizado un Environmental Niche Factor Analysis para cada especie. El ENFA permite identificar las variables más importantes de marginalidad y de especialización. En el caso de la marginalidad, se trata de la variable para la cual la especie tiene mayor preferencia por ciertos valores, ya sean bajos o altos, mientras que la especialización identifica la variable que más restringe el nicho de la especie y se podría entender como que la especie es especialista para esas condiciones. Para las 4 especies, el ENFA identificó BIO2 como el factor de marginalidad más importante, es decir, la media del rango diurno de temperaturas. Sin embargo, el factor de especialización más importante fue BIO17, es decir, la humedad específica del trimestre menos húmedo para 3 especies, y BIO15, es decir, el coeficiente de variación de la humedad para Hypogastrura aviatica. Calibramos modelos para cada especie utilizando todas las observaciones disponibles, 8 algoritmos y 3 réplicas diferentes,
con lo que obtuvimos para cada especie 24 modelos. Los 8 algoritmos incluían métodos correlativos, métodos que combinan técnicas correlativas con aprendizaje automático y, por último, algoritmos que combinan árboles de decisión con aprendizaje automático. Evaluamos los modelos utilizando TrueScale Statistic. Observamos que para las especies Mesaphorura macrocaeta y Proisotoma minuta, el poder de predicción de los diferentes algoritmos era bueno o mejor que bueno para la mayoría de las réplicas. Sin embargo, para las otras dos especies, los algoritmos tuvieron un peor poder predictivo y, en particular, para Hypogastrura, algunos algoritmos tuvieron un poder predictivo pobre. Aunque hubiese modelos con poder predictivo pobre, utilizamos todos los modelos para ensamblarlos y así identificar los lugares donde había consenso. Para ello calculamos el coeficiente de variación y la media consensuada de las predicciones. Por un lado, el coeficiente de variación permite saber si los modelos divergen en sus predicciones, cuanto más pequeño el valor, menos variación en la predicción, y la media consensuada permite saber, en caso de consenso, si este es hacia la predicción de ausencia o de una presencia. Por otro lado, observamos que los valores bajos de variación coinciden principalmente con valores altos de media consensuada. It's okay. Aunque hubiese modelos con poder predictivo pobre, utilizamos todos los modelos para ensamblarlos y así identificar los lugares donde había consenso. Para ello calculamos el coeficiente de variación y la media consensuada de las predicciones. Por un lado, el coeficiente de variación permite saber si los modelos divergen en sus predicciones. Cuanto más pequeño el valor, menos variación en la predicción. La media consensuada permite saber, en caso de consenso, si este es hacia la predicción de ausencia o de una presencia. Por otro lado, observamos que los valores bajos de variación coinciden principalmente con valores altos de media consensuada, es decir, cuando los modelos predicen presencias. Sin embargo, estos valores altos de presencias consensuadas solo aparecen para la especie Hypogastrura viatica. Asimismo, viatica es la única especie donde no hay valores extrapolados en todas las ACVRs. En cambio, para las otras tres especies, todas las predicciones son extrapoladas excepto en la ACVR3. En realidad, para las tres especies, los resultados no extrapolados coinciden en la parte occidental de las islas Shetland del Sur. Si observamos con detalle esta zona, vemos que es una zona con una alta concentración de zonas libres de hielo, que contiene áreas importantes para las aves y varias zonas de especial protección. Teniendo en cuenta que estos elementos de protección ya existen, podría ser interesante ampliar las zonas protegidas y reforzar las medidas de bioseguridad. Recapitulando, hemos construido una base de datos globales que nos ha permitido comparar la Antártida con el resto del mundo y así identificar las zonas del mundo que albergarían las especies que podrían establecerse en la Antártida si son introducidas accidentalmente. Una vez identificado un grupo de especies, hemos desarrollado índices para clasificar el orden de prioridad de su estudio. Y hemos identificado a nivel continental las zonas antárticas vulnerables al establecimiento de especies exóticas. A escala continental, también hemos identificado los núcleos de ACVRs en riesgo por invasiones interregionales. Esta vez, a escala regional, en la península antártica hemos identificado zonas menores que las ACVRs donde las especies nativas podrían establecerse si son desplazadas por las actividades humanas. Finalmente, colocando a la Antártida en un contexto global y usando modelos predictivos con especies exóticas que ya se han establecido, hemos identificado a escala local una zona donde se podría incrementar la red de zonas protegidas. El objetivo principal de la tesis se ha conseguido combinando dos tipos de metodologías. Por un lado, hemos definido áreas vulnerables sin utilizar especies, es decir, especie independiente,
Y por otro lado, hemos elegido especies de interés y hemos utilizado metodologías especie dependiente. Nuestros resultados de modelización de distribución de especies concuerdan con los resultados recientes para especies tolerantes al frío. No obstante, las técnicas especie dependiente pueden mermar la efectividad de las evaluaciones de riesgo de invasión. De hecho, con las metodologías especie independiente, aparte de localizar la península antártica como vulnerable, hemos identificado las ACBRs 8 y 9 como vulnerables tanto a especies no antárticas como al establecimiento de especies entre estas ACBRs. Volviendo a los resultados de las técnicas especie dependiente, la otra limitación es el número de observaciones que se tiene de una especie de interés. Esto lo hemos tenido en cuenta a la hora de diseñar los índices y lo que hemos observado es que justamente las especies que presentan una mayor amenaza son las que menos observaciones tienen y por lo tanto en metodologías especie dependiente se omitirían. Asimismo, aunque haya un número importante de observaciones, como ha sido el caso para los 4 colémbolos exóticos que hemos estudiado, la especie para la cual hemos obtenido resultados congruentes entre modelos es la que tenía un número importante de observaciones en el rango invadido. Para mejorar la información de observaciones, sería interesante tomar muestras de los lugares climáticamente análogos a la Antártida, en particular los que son análogos a la península antártica. Estos lugares son, por un lado, Islandia, que como hemos visto en el modelado de especies no tiene una base de datos de colémbolos amplia, pero también en Canadá Occidental y en el sur de América del Sur. Finalmente, creemos que toda esta información espacialmente explícita que hemos producido puede ayudar a llevar a cabo parte de los objetivos para completar el Plan Estratégico para la Biodiversidad Antártica. Los 20 objetivos están organizados en 5 clases. Por un lado, pueden ayudar a completar el objetivo B, es decir, reducir las presiones directas como son las especies invasoras, pero también pueden aportar información para mejorar el estatus de conservación, que es el objetivo C, a través de la definición de nuevas áreas protegidas, que actualmente es uno de los puntos para el cual más trabajo es necesario. Una aplicación directa podría ser actualizar las ACBRs utilizando la vulnerabilidad encontrada para subdividirlas, y así reforzar el carácter de conservación de estas. Finalmente, con el permiso del tribunal, paso a leer las conclusiones en inglés como requisito para la obtención del doctorado internacional. Antarctica is now included in several versions of global climatic data. Comparisons between these databases is challenging because of their different temporal and spatial resolutions. Choice of the database should be performed depending on the ecological question and scale of the study. Current species distribution models identify the north of the Antarctic Peninsula as vulnerable to the spread of already established species of Collembola. However, these models are limited by the current need of extrapolating their predictions. Future species distribution models aiming to identify areas under potential threat of biological invasion would benefit from further sampling in the invaded range of species in other continents. Approaches identifying climate analogues between Antarctica and the rest of the world identify precise areas in polar and alpine regions where such sampling could be carried on. Populations presenting a risk to be transported to and/or to establish in Antarctica should undergo physiological experiments under Antarctic conditions and genotype sequencing. Then, mechanistic models and modeling including phenotypic plasticity could be built. A denser network of soil thermometers would facilitate the development of powerful predictive mechanistic models and facilitate the use of global climatic databases by linking them together. In the Antarctic Peninsula, range expansion of soil-dwelling species depends on sporadic events and therefore it proceeds at a slow pace. Human activities could be jeopardizing the natural mechanisms behind species expansion range through accidental transfers. The Antarctic Peninsula and the South Orkney Islands are regions under high risk of biological invasions because of the dense presence of humans at climatically similar areas and their climatic similarities with nearby regions of the world.
The two Antarctic Conservation Biogeographic regions that compose Victorialand are also under risk, particularly because of the climatic similarities and the strong human connections between them. Current ACBRs are a powerful tool to understand the vulnerability of Antarctica to alien species. Often, within the same ACBRs, areas vulnerable to non-Antarctic species are different to areas vulnerable to biological invasions from other ACBRs. Furthermore, in certain parts of the Antarctic Peninsula and at certain scales, their size variation is a limitation. Thus, vulnerability to alien species could be used as a characteristic to subdivide them and further assist conservation management. Antarctic conservation managers are open to new approaches to successfully protect Antarctic terrestrial biodiversity. Conservation biogeography is an established discipline that can contribute to preserve Antarctic biodiversity. Y por último, dar gracias a mis colaboradores.